En el contexto de los desafíos actuales de la educación, el sistema educativo debe responder a la demanda de la sociedad basada en el conocimiento, innovación y el desarrollo humano. La educación constituye un elemento fundamental en el progreso social y la formación de ciudadanos capaces de enfrentar los retos del siglo XXI. La educación viene a constituir un factor esencial para la sociedad para que avance hacia los escenarios de paz, desarrollo sostenible, prosperidad y equidad. Este planteamiento evidencia que la educación no solo cumple una función académica, sino también social, ya que contribuye al desarrollo integral de las personas. En consecuencia de los procesos de enseñanza, debe evolucionar hacia metodologías que promueven aprendizaje significativo, pensamiento crítico y participación de los estudiantes. Dentro de este panorama, el enfoque constructivista ha adquirido gran relevancia en la educación contemporánea, ya que propone que el aprendizaje se constituye o contribuye activamente a partir de la interacción entre el estudiante, el conocimiento y su contexto. Serrano, González, Tejero y Pons Parra en el 2011 explican que en el constructivismo el conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimiento existente en el mundo externo. El estudiante deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse en protagonista de su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, el docente del siglo XXI debe diseñar experiencias de aprendizaje que integren estrategias participativas, resolución de problemas, colaboración y el uso de tecnologías digitales con el fin de fortalecer el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para la vida. Video microclase de educación premedia o media. Competencias a lograr. Elaborar una planificación del currículum para la ejecución de una microclase grabada con empleo de estrategias pedagógicas del siglo XXI en el contexto de la educación premedia o media. Diseña una secuencia didáctica representativa de su especialidad para la promoción de prácticas activas en una microclase grabada de una asignatura de educación premedia y media. Plan trimestral. Identificando los temas a cubrir en el plan según el programa de asignatura de su especialidad. Este plan debe seguir las pautas del currículo y establecer los objetivos generales del trimestre. El diseño del plan trimestral constituye un elemento fundamental dentro de la planificación educativa, ya que permite organizar de manera sistemática los contenidos, competencias y objetivos de aprendizaje que se desarrollarán dentro de un periodo determinado. Desde la perspectiva del enfoque constructivista, la planificación no se limita a la transmisión de información, sino que busca crear condiciones para que el estudiante construya activamente el conocimiento a partir de su interacción con el contexto y otros actores del proceso. En este sentido, explican que el aprendizaje se produce cuando el estudiante participa activamente en la construcción del conocimiento, pues el conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto y no una copia del conocimiento existente en el mundo externo. La dosificación, que consiste en distribuir los temas seleccionados en el plan trimestral en las semanas correspondientes. Esto permitirá determinar el contenido de las actividades de cada semana. La dosificación permite organizar los contenidos del plan trimestral en periodos de tiempo específicos, facilitando la distribución equilibrada de los temas y las actividades pedagógicas desde el enfoque constructivista. Este proceso también considera la interacción entre los estudiantes, el contexto cultural y las herramientas educativas disponibles. Explican que el conocimiento es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se desarrolla y utiliza, lo cual implica la planificación del tiempo de enseñanza que debe contemplar actividades que permiten la participación activa de los estudiantes
según Brown y Cole en el 2001. Microclase de 15 a 20 minutos para grabarse en video que sea representativa de una clase de su especialidad. Durante la clase debe utilizarse una metodología activa que favorezca la participación y el aprendizaje constructivista. La secuencia didáctica constituye la estructura pedagógica que orienta el desarrollo de la clase, integrando objetivos, estrategias metodológicas y recursos didácticos en el contexto del enfoque constructivista. La enseñanza se concibe como el proceso de interacción social donde los estudiantes participan activamente en la construcción de conocimiento. Según Coop y Jackel en el 96, el aprendizaje constructivista combina una visión interaccionista de los procesos colectivos y compartidos que tienen lugar en el aula y una visión constructivista cognitiva de la actividad individual de los alumnos. De igual forma, la noción de la comunidad de aprendizaje resalta la importancia de la colaboración entre estudiantes para el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. Se considera que el aprendizaje se fortalece cuando los estudiantes participan en actividades auténticas y culturalmente relevantes. El enfoque socioconstructivista nos puede enseñar que una comunidad de aprendizaje está formada por personas que aprenden mediante su implicación y participación en actividades auténticas y culturalmente relevantes gracias a la colaboración que establecen entre sí. Tema de la microclase: la fuente histórica, la duración de 15 a 20 minutos. Objetivo del aprendizaje: identificar los diferentes tipos de fuentes históricos y comprender su importancia para el estudio de la historia. Inicio: 5 minutos. Presentamos una imagen de Panamá. Preguntas. Observaremos la imagen. Alumnos, es una fotografía relacionada con Panamá. Antes de explicar, quiero que analizan lo que ven. ¿Qué creen que nos puede decir la imagen sobre el pasado? María: los trabajadores que eran los antiguos pobladores. José: que Panamá se caracterizaba por personas con una cultura presente. ¿Cómo podemos conocer lo que ocurrió en la historia? José: buscando libros afines. María: podemos tratar de preguntarle a nuestros abuelos sobre los acontecimientos de la historia o buscar en la biblioteca. Docente: muy bien. Metodología utilizada: preguntas generadas, activación de conocimientos previos. Esta primera fase permite activar los conocimientos previos del estudiante y despertar su interés por el tema. Según Kuhl, en el 2001, el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes relacionan la nueva información con sus conocimientos anteriores dentro de un contexto social. Por esta razón, las preguntas generadas permiten iniciar la construcción del conocimiento de manera participativa. Esta actividad corresponde al tema de la semana 2 del plan de dosificación, fuentes históricas, cuyo objetivo es identificar los diferentes tipos de fuentes históricas utilizadas para el estudio. Desarrollo: 10 minutos. El docente, para conocer lo que ocurrió en el pasado, los historiadores utilizan diferentes tipos de fuentes históricas. Las fuentes históricas son todos aquellos elementos que nos permiten obtener información sobre los hechos del pasado. Se explica las fuentes históricas. Fuentes primarias: son documentos o testimonios creados en el momento que ocurrió el hecho. Fuentes secundarias: son interpretaciones o estudios realizados. Fuentes primarias son aquellas que brindan información original, inédita o publicada por primera vez. Incluye el acceso de la persona investigadora a sujetos particulares para obtener información directamente de ellas, mediante el diseño y aplicación de instrumentos específicos para el estudio.
y con base en los objetivos de la investigación, sea esta cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, el investigador Carlos Sandoval García, en su investigación y libro Centroamérica desgarrada, demandas y expectativas de jóvenes residentes en comunidades empobrecidas, diseñó y aplicó una encuesta en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que para efectos de su investigación se considera una fuente primaria. Fuentes secundarias. Es cuando los datos son preexistentes y provienen de personas, empresas, instituciones que realizan publicaciones resultado de un proceso de organización, sistematización, análisis o interpretaciones de informaciones primarias. Estas entregan información muy breve, como un resumen, por ejemplo, y conducen a otras fuentes. Por lo tanto, si ustedes solamente accedieron a la fuente terciaria, no pueden citar absolutamente nada, porque en la práctica no han tenido acceso a la información. ¿Dónde puedo encontrar fuentes terciarias? No sé si ustedes recuerdan los tarjeteros de las bibliotecas antiguas. Acá en estos tarjeteros uno podía encontrar una tarjeta por cada uno de los libros y cada una de las revistas que estaban disponibles en la biblioteca. Esto era una fuente terciaria porque no tenía nada de información, pero te conducía a la información relevante. Y también lo podemos encontrar, por ejemplo, en sitios como Dialnet, donde Posteriormente, por historiadores, fuentes terciarias son un conjunto de ambos. Actividad interactiva. Los estudiantes analizan 3 ejemplos: fotografía histórica, carta antigua, video documental. Analicemos el video. Pregunta: ¿qué tipo de fuente es? ¿Y qué La ubicación de Panamá siempre ha sido su característica más importante. Desde que tenemos idea ha sido un puente de comercio, pero especialmente desde que fue colonizada por los españoles. Esto, sin embargo, no siempre ha beneficiado a la población local, y solo recientemente parece haber colocado al país en un camino de desarrollo sostenible. Para ver por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia política de Panamá. Se estima que los primeros habitantes de Panamá pudieron haber llegado al istmo alrededor del año 11.000 antes de nuestra era, pero no se tiene indicio material alguno hasta la aparición de puntas de proyectil que datan de alrededor de 9.000 a 8.500 antes de nuestra era. Se cree que el territorio panameño sirvió de puente entre América del Norte y Sur, pero algunos grupos decidieron hacer del istmo su casa, como los Naso y los Engabe, también conocidos como Guayni, en la parte occidental de lo que ahora es Panamá, que fueron los más numerosos del istmo. También podemos nombrar a los Cuna, que se establecieron en el archipiélago de San Blas y costas vecinas. Algunos otros se dividieron entre lo que hoy es Colombia y Panamá, como los Chocoes o Emberá, y los Guna, en la provincia de Darién. Los ancestros de estos grupos pasaron por diferentes etapas. Primero nómada, que vivían de la caza y recolección, y después de la agricultura de tubérculos como la yuca y el ñame, y por supuesto el maíz, que vino a ser el cultivo principal de los indígenas. Todo cambió para esa gente con la llegada de los españoles, los cuales después de una década de su llegada al Caribe en 1492, comenzaron a explorar la costa de Panamá. Información nos aporta? Mario, la fuente primaria nos aporta la historia de Panamá y su conocimiento y acontecimientos principales para el desarrollo de la nación. José, las fuentes primarias son escritos, las secundarias fuentes históricas para salvaguardar los hechos más importantes, y las terciarias son ambas. Metodología utilizada: aprendizaje basado en preguntas, aprendizaje colaborativo y uso de recursos digitales, herramientas digitales, PPT o PowerPoint, Kahoot o Mentimeter para preguntas rápidas. Esta actividad permite que los estudiantes analicen ejemplos reales de la fuente histórica, favoreciendo el aprendizaje activo. El conocimiento es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se desarrolla y utiliza. Por ello, analizar documentos, imágenes o videos permite que los estudiantes comprendan la historia de manera más significativa. Esta fase desarrolla directamente el contenido central del tema de la semana 2 del plan de dosificación, identificación y clasificación de la fuente histórica. La actividad refuerza el aprendizaje mediante la observación y el análisis de los ejemplos concretos. Cierre. Reflexión final. ¿Por qué creen que las fuentes históricas son importantes para conocer el pasado?